Entonces en este video vamos a realizar un ejercicio acerca de reflexión en superficie curva. Y esto básicamente lo haremos porque vamos a poder aplicar muchos de los conceptos que hemos venido estudiando hasta ahora. Y bueno, incluiremos ahora el hecho de que hay una superficie curva en la ecuación. Pero bueno, para explicar esto vamos a empezar directo con la lectura del ejercicio. En la figura se aprecia una barra de aluminio que está siendo inspeccionada. La barra tiene un diámetro de 152,4 milímetros. Se quiere saber cuál será el offset del offset para que se genere una onda transversal de 45 grados, ¿ok? Y bueno, nos dan la velocidad longitudinal del aluminio, la transversal del aluminio y la longitud del agua. La longitud del agua, no, perdón, la velocidad longitudinal del agua, ¿ok? Entonces vamos a ver la imagen. Eso sería un corte transversal de la barra de aluminio en agua. Y bueno, aquí tenemos nuestro transductor, palpador. Y esa distancia de eso va a ser el offset que se enuncia en el ejercicio. El offset lo podemos definir como la distancia desde el eje central, ¿ok? En este caso el eje central va a ser ese eje vertical, esa línea punteada hasta el palpador. Y bueno, evidentemente no es hasta el borde del palpador, sino hasta el centro. Pero bueno, a manera del ejercicio lo dibujamos así. Pero el offset también es un concepto que no es exclusivamente esto. Si más adelante veremos que cuando hablamos de inspección de cordones de soldadura, el offset es desde el centro del cordón de soldadura. Entonces normalmente va a ser esa distancia desde algún punto de referencia. Hay que definirlo bien, hay que saber de qué se está hablando en cada uno de los casos. En este caso el offset sería desde el centro de la barra, ¿ok? O desde el eje vertical del centro de la barra. Entonces, bueno, nuestro palpador va a generar el haz ultrasónico, la onda longitudinal que va a viajar a través del agua, va a llegar a esa superficie que, bueno, evidentemente es una superficie curva y va a tener una onda refractada, la onda transversal, ¿ok? Porque recuerden que en conversión de modo vamos a tener una onda longitudinal y una onda transversal. Pero el ejercicio nos está hablando de que queremos que se genere una onda transversal de 45 grados. Entonces ya automáticamente automáticamente sabemos que la onda dentro de la barra va a ser transversal. Entonces, ¿qué más podemos ver aquí? O sea, ¿qué otra cosa? Yo creo que podemos hacer un zoom en ese pedazo de la barra donde tenemos esa onda longitudinal y la transversal. Y aquí hay que, bueno, primero vamos a definir los ángulos y para ello necesitamos un eje de referencia. Ese eje de referencia va a ser el punto de incidencia de la onda longitudinal y recordemos que los ángulos siempre se toman desde un eje de referencia horizontal. Pero claro, como es una superficie curva, hay que tomar en cuenta esa tangente que pasa justo por ese punto. Y bueno, a fin de cuentas nada más necesitamos ver esa línea punteada que marcamos. Y en función de esa línea punteada podemos establecer los ángulos. Entonces aquí vamos a tener el ángulo alfa, que lo desconocemos, no sabemos cuál es el ángulo. Pero lo que sí sabemos es que el ángulo de la onda transversal va a ser de 45 grados. Esa información sí la tenemos. Por otra parte, podemos definir esta distancia d, que es el offset, que de hecho es la pregunta. Eso es lo que nos interesa saber, eso es lo que nos están preguntando. Sabemos que esa distancia d va a ser el offset y además también podemos definir el radio. Entonces tenemos el radio de nuestra barra. Porque bueno, tenemos el diámetro y el diámetro dividido entre 2 nos va a dar el radio que lo podemos tener aquí, ¿no? Además de eso, podemos establecer una relación, y ya aquí hay que usar un poco de trigonometría, si extendemos la línea que va de la onda longitudinal de incidencia, hacemos una línea imaginaria punteada, la línea punteada azul que está ahí, podemos ver que generamos un triángulo y si bajamos, y bueno, y ahí, gracias a la trigonometría, podemos establecer que el ángulo que se genera entre el radio y esa línea punteada va a ser igual al ángulo de incidencia, va a ser igual a alfa. Y por último, bueno, ya para que sea de una manera más visual, si bajamos esa distancia y el diámetro, vemos que tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y podemos, gracias a la trigonometría, establecer que el seno
de alfa va a ser igual al diámetro, perdón, al diámetro no, al offset, al D, dividido entre el radio de nuestra barra de aluminio. Entonces ahí tenemos una relación para el seno de alfa. Y ahora, si establecemos la ley de Snell, y hacemos el respectivo despeje, también vamos a tener que el seno de alfa va a ser igual a la velocidad 1 entre la velocidad 2 por el seno de beta. Y velocidad 1, velocidad 2 la conocemos. Y el seno de beta también lo conocemos. Entonces básicamente ya tenemos dos ecuaciones con las cuales podemos despejar o buscar el offset. Entonces básicamente el desarrollo sería igualar estas dos ecuaciones y despejamos el offset, el valor D. Y eso nos va a quedar que va a ser igual a B1 entre B2 por el radio multiplicado por el seno de beta. Entonces ya simplemente llenamos los valores, sabemos que velocidad 1 va a ser 1,5 por 10 a la 6 porque va a ser la velocidad longitudinal en el agua. B2 va a ser 3,1 por 10 a la 6, que es la velocidad transversal en el aluminio, porque recuerden que es una onda transversal la que estamos teniendo dentro de la barra. El radio, bueno, evidentemente es el diámetro dividido entre 2 y seno de 45 grados, que es esos 45 grados es lo que se genera de la onda transversal, es los ángulos de refracción, el ángulo de refracción, ¿ok? Y finalmente, bueno, ya podemos hacer el cálculo y D nos va a dar 26 milímetros. Eso va a ser el offset que va a necesitar nuestro palpador para poder tener ese ángulo de onda transversal.